Buenas tardes, 4:52. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a empezar tema nuevo. Ya los han alcanzado varios grupos. Entonces, ya puedo ver algo nuevo con ustedes. Les acaba de llegar la asignación de la tarea 9. Ya les mandé ahí varios videos. Ya les debe de haber llegado el aviso, ¿verdad? ¿O no? Sí, Hace 5 minutos o menos les mandé la tarea. Tiene fecha del 26 de febrero. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a cambiar un poquito. Vamos a seguir viendo temas de energía. Recuerden que termodinámica es calor, temperatura. A final de cuentas está involucrada la energía ahí. Pero a principio, cuando empezamos a ver el tema de energía, también vimos tipos de energía, diferentes tipos. ¿Se acuerdan que hasta les dejé una tarea? Bueno, dentro de esos tipos de energía está la energía nuclear, la energía que se obtiene de los núcleos de los átomos. Entonces, vamos a ver hoy videos en los cuales vamos a ver cómo funciona una central nuclear. Pero también vamos a ver los pros y contras. Vamos a ver los contras hoy, las grandes tragedias, los grandes desastres que ha habido en las centrales nucleares. Ustedes están muy jóvenes, pero las grandes tragedias con las centrales nucleares pues han pasado en el mundo, pero las dos principales que tienen nivel 7, que es el nivel más dañino, más destructivo, ocurrieron en Ucrania debido a una falla humana y en Japón porque hubo un terremoto que afectó ahí la estructura de la central nuclear. Y ambas centrales, tanto la de Ucrania como la de Fukushima en Japón, bueno, pues reventaron, explotaron. Y fue un desastre ecológico también. Ya veremos esa parte. También tienen que ver la parte fea de la ciencia. No todo es belleza. Yo como maestro de física, pues les puedo decir cosas muy bonitas de la ciencia y su aplicación, que es la tecnología, que han ayudado al progreso, pero también tienen muchas cosas negativas. Toda la contaminación y otras cosas, ¿no? Que, bueno, que son actuales. Entonces, hoy vamos a ver un video primero de qué es una central nuclear, cómo se aprovecha la energía en una central nuclear. Y luego ya seguiremos hablando de los otros videos. Muy bien. Si no hay alguna pregunta, corre video. Vamos a ver entonces. Vámonos al Classroom. Aquí ya está su tarea número 9. Le puse dilatación ahorita. A lo mejor ya no cambia el nombre. Y recuerden, son apuntes y resúmenes de videos. Aquí ya están unos videos que ya vimos, pero aquí esta es la que vamos a ver ahorita, cómo funciona una central nuclear. Y ya luego veremos los accidentes que ha habido. Adelante. Hola, hijos de Becquerel. ¿Listos para estar completamente el cerebro? Son unos grandes desconocidos. Más allá de las apariciones de los Simpsons, poco sabemos de las centrales nucleares. Cómo funcionan, cómo operan, de dónde extraen la energía. Pues hoy ha llegado el día. Con la ayuda de Operador Nuclear, te voy a explicar cómo funciona una central nuclear. ¿Estás preparado? Todo empieza en 1934, con un gran personaje. Enrico Fermi. Ese año Fermi lanza un haz de neutrones contra una muestra de uranio con la idea de obtener elementos más pesados. Pero sus resultados fueron confusos. Algo extraño estaba ahí pasando. Años más tarde, Otto Hahn y Lise Meitner repitieron el experimento y lo estudiaron a fondo. En sus estudios parecía estar apareciendo bario en la muestra. Pero esto no podía ser. El bario era un elemento que tenía 36 nucleones menos que el uranio. ¿Acaso el uranio se estaba partiendo en dos? Si es así, al partirse sobrarían neutrones, por lo que serían emitidos, pudiendo estos a su vez producir la misma reacción en otros átomos
y así sucesivamente. Estaría comenzando una reacción en cadena, un proceso con una terrible liberación de energía. Era ya 1942. Miss Miner, de origen judío, se ve obligada a huir de Alemania. Consigo la clave para la destrucción masiva. El mundo ya no volvería a ser el mismo. Una historia estremecedora que desencadenó poco después el lanzamiento de las primeras bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y tras la Guerra Mundial y la Guerra Fría, llegaría una forma pacífica de usar toda esa energía que está contenida en el núcleo. Son las centrales nucleares que hoy llevan energía, electricidad a millones de casas de todo el mundo. Pero para entender bien toda esta vaina, mejor empecemos por el principio. Un principio que seguro que te suena. Un átomo está formado por un núcleo de carga positiva y electrones orbitando alrededor de carga negativa. Y dentro, en el núcleo, ocurren cosas muy interesantes. Allí tenemos nucleones, protones y neutrones, con un curioso cóctel de fuerzas, la electromagnética que tiende a separarlos y la fuerza fuerte que tiende a unirlos. Este cóctel de fuerzas es bueno para el átomo. De hecho, cuantos más elementos, mejor. Están más a gusto dos protones junto con dos neutrones en el helio que por separado, formando dos átomos de deuterio. Este está más a gusto en fisiquil, que es el idioma que hablamos los físicos, significa tener menos energía. Y para dar cuenta de esto, usamos la magnitud conocida como energía por nucleón. Pues bien, se comprueba que según ponemos más protones y neutrones en el núcleo, y por lo tanto vamos subiendo por la tabla periódica, los núcleos están más y más a gusto. O lo que es lo mismo, su energía por nucleón es menor. Esto seguro que alguna vez en tu vida lo has vivido. Es más o menos lo mismo que pasa cuando compartes piso. Si yo y mi novia vivimos separados, igual pagamos cada uno 600 euros por el piso. Al mudarnos, necesitamos una casa mayor e igual pagamos más por el piso, unos 1000 euros. Pero es menor que la suma. Ahorramos 200 euros. Si ahora nos juntamos con otra pareja porque somos así de cochinos, pues la casa será mayor. Pagaremos más por la casa, quizás 1500 euros, pero menos que si viviéramos los cuatro por separado. Pagaríamos en total 2.400 euros. De igual manera, la energía por nucleón baja según pasamos del hidrógeno al helio, del helio al litio, del litio al berilio, del berilio al boro, y así sucesivamente. ¿Hasta el fin de los tiempos? Pues no. Los núcleos, al igual que las casas, tienen un límite. Llega un momento en la historia de las casas que el siguiente en llegar, en vez de generar un ahorro, genera un gasto extra. Ya no compensa tener una persona más en esa casa. Esto pasa en los núcleos a partir del átomo con número atómico 26, es decir, 26 electrones y 26 protones. Hablamos del hierro, el elemento más eficiente y por lo tanto más estable del universo. El elemento hierro es el que tiene una menor energía por nucleón y por lo tanto es el átomo donde los nucleones están mejor comprimidos. Es el más eficiente, el que menos gasta, donde todos están más cómodos. Es decir, todos los átomos quieren ser como el hierro. ¿Y qué ocurre más allá del hierro? Pues sigue habiendo elementos más pesados, donde sus nucleones están menos a gusto. Esto se puede ver en esta famosa curva que muestra la energía por nucleón para 240 elementos de la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el uranio. Que no les engañe esa forma de curva donde parece que el punto máximo es el del hierro. Estamos hablando de energías de ligadura y por lo tanto son energías negativas, así que lo que parece un máximo en realidad es un mínimo. Así que sí, en este universo, donde todo tiende a estar en un estado de mínima energía, todos los átomos quieren ser hierro. Al proceso por el que los átomos pequeños se unen para alcanzar un estado de menor energía se le llama fusión. La ruptura de átomos para buscar la estabilidad se le llama fisión. Son dos mecanismos que operan en el universo para hallar esa ansiada estabilidad, la energía mínima. En la fusión partimos de dos átomos pequeños que se unen para dar uno mayor más energía. En la fisión, un átomo grande se divide en dos más pequeños más energía. La fusión ocurre, por ejemplo, en las estrellas. Dos átomos muy pequeños, como hidrógeno, se unen, se fusionan para generar uno mayor. Por ejemplo, el helio, un proceso que produce energía. Es esto lo que vemos en el Sol, el brillo del Sol. Mientras que la fisión es un proceso que se da, por ejemplo, en la radioactividad. En ambos casos, la energía liberada es enorme. Mientras que la energía de ligadura de los electrones, la que se maneja típicamente en las reacciones químicas, es del orden de los electrones-voltio, la energía de ligadura de los nucleones, la típica de las reacciones nucleares, es millones de veces mayor. Hablamos de megaelectronvoltios. ¿Qué dirás? Pues vaya mierda. Aunque megaelectronvoltio suena como una cosa terrible, en realidad un megaelectronvoltio es algo así como 10 elevado a menos 16 julios.
una nadería, una birria, una porquería, un nada. Pero ahora piensa que esa es la energía que libera un átomo, un simple átomo. Pero imagínate que ese proceso en este átomo desencadena un proceso similar en átomos vecinos. Una reacción en cadena. Piensa que en un pedazo de material de pocos gramos hay del orden de 10 elevado a 23 partículas, por lo que esa energía tan chiquitita en un átomo, al expandirse por millones y millones de trillones de millones de átomos, queda una energía tremenda. Hablamos de millones de julios. Es esta la potencia de las bombas atómicas y de las centrales nucleares. Esto es precisamente lo que observaron Otto Hahn y Lise Meitner, quienes se dieron cuenta de la gran capacidad de generación de potencia de este proceso. Y ellos trabajaron precisamente en esta forma de energía, la fisión, que es la que se da en las centrales nucleares actuales. Pues para poder obtener energía de este proceso de fisión se necesitan dos cosas. Por un lado, material fisionable. Por otro, una manera de que este proceso se mantenga. Una reacción en cadena. El material fisionable por excelencia es el uranio 235. Esto es lo que observó Fermi. Al contrario de lo que ocurre con otros elementos que se desintegran alfa o beta, el uranio 235 se parte en dos, lo cual libera gran cantidad de energía. Fermi obtuvo esta reacción al enviar los recientemente descubiertos neutrones contra núcleos de uranio. Los neutrones, al no tener carga eléctrica, penetran con facilidad en el núcleo, creando un desastre. La fisión. Esto es un resultado muy interesante. Un material como el uranio se fisiona cuando recibe neutrones. Pero la pregunta es, ¿cómo conseguimos una reacción en cadena? Lise Meitner tenía la clave. La fisión del uranio por la llegada de un neutrón da lugar a dos átomos menores, energía y tres neutrones. Son estos nuevos neutrones los que pueden fisionar a su vez otros átomos que liberarán más neutrones en una escalada exponencial de energía. Si esta escalada es descontrolada, tenemos una bomba. Pero si está controlada, voilà, lo tenemos. Una central nuclear. Ya solo falta conocer dos pequeños detalles. El primero es que el uranio 235, que es el material fisionable, es un elemento muy raro. Mucho común es su hermano mayor, el uranio 238. En una piedra de uranio, el 99,3% de él es uranio 238, el no fisionable. Por eso el uranio natural, el que se puede extraer de una mina, no es útil para llevar a cabo este tipo de reacciones como materia prima de una central nuclear. Necesitamos enriquecerlo, aumentar la proporción de uranio 235. El enriquecimiento básicamente consiste en aumentar la proporción de uranio 235, el fisionable. Para armas nucleares, el enriquecimiento de uranio lleva a una concentración de más del 90% de uranio 235. Para aplicaciones de energía, basta con entre un 2 y un 5%. Este bajo enriquecimiento del uranio que se utiliza en centrales nucleares también nos garantiza que la cosa no se va a desmadrar, que no se va a disparar, que no vamos a convertir la central nuclear en una bomba. El segundo detalle proviene de la observación de que los neutrones, cuando iban más lentos, tenían más capacidad de fisionar los átomos. Por lo tanto, era fundamental detener estos neutrones. Para ello se hace uso de lo que se conoce como un moderador, un medio que lo que hace es robar energía a los neutrones para que se ralenticen, se detengan, se enfríen. Moderadores como el agua o el grafito. Pues ya tenemos todos los elementos teóricos para entender cómo funciona una central nuclear y la extracción de energía a partir de los núcleos atómicos. Pero cómo se hace en la práctica, nos lo va a contar una persona que seguro que ya conocen. Él es ingeniero con licencia de supervisión en una central nuclear en España. Un experto que trabaja precisamente en una central nuclear y nos va a contar cómo funciona. Querido operador nuclear, ¿nos puede decir cómo funciona realmente una central nuclear? ¿Cómo obtenemos electricidad a través de la fisión del uranio? Para ello, describiré el funcionamiento de un reactor de agua a presión, el más abundante en el mundo. El uranio se encuentra en elementos combustibles dentro de la vasija del reactor, que es como una enorme olla a presión donde el agua circula para funcionar como moderador y refrigerante, que extraerá el calor generado por las fisiones. Es lo que llamamos el circuito primario. Lo habitual es que una central nuclear tenga 2, 3 y hasta 4 circuitos que extraen el calor que se produce dentro del núcleo. Cada circuito tiene un generador de vapor. Este dispositivo es un intercambiador de calor que tiene tubos y por el interior de los tubos pasa el agua que proviene del reactor, es decir,
del circuito primario y deja parte de su energía al enfriarse antes de volver nuevamente al reactor impulsado por una bomba de refrigerante. El circuito primario se mantiene a mucha presión, unas 157 atmósferas, y el encargado de mantener la presión constante se llama, como no podía ser de otra forma, presionador. La parte inferior del presionador es líquida y tiene unas resistencias que permiten aumentar la presión. Resistencias eléctricas, por supuesto. La parte superior es vapor y tiene unas duchas para disminuir la presión. Volvamos al generador de vapor. ¿Por qué se enfría el agua del primario al pasar por el generador de vapor? Precisamente porque el exterior de los tubos también hay agua, pero a menor temperatura, que proviene del circuito secundario. Luego veremos cómo hacemos llegar ese agua. Al entrar el agua del circuito secundario en el generador de vapor, entra en contacto con los tubos que están muy calientes, porque hemos dicho que de dentro pasa el agua del circuito primario, y ese agua se convierte en vapor. El vapor se traslada hacia unas turbinas y sirve para impulsarlas a una gran velocidad, aproximadamente unas 1500 revoluciones por minuto. Las turbinas están conectadas a un generador eléctrico, también llamado alternador, que es un enorme equipo del tamaño de un autobús que al girar genera una enorme cantidad de energía eléctrica. Esta energía se traslada a unos transformadores que sirven para aumentar la tensión hasta la adecuada para ser transportada hasta los lugares de consumo a través de las líneas de alta tensión. ¿Pero qué ha pasado con el vapor que ha movido la turbina? Ese vapor ha perdido energía y cae en un gran depósito que se llama condensador. El nombre, evidentemente, no es casual. Precisamente se llama así porque el vapor se condensa, es decir, vuelve a convertirse en estado líquido, es decir, en agua líquida. Para ello es necesario tener lo que se llama un foco frío, es decir, tenemos que conseguir que pase algo más frío por el interior del condensador. Precisamente lo que pasa es agua del circuito terciario, que pasa por el interior de los tubos. El circuito terciario puede contener habitualmente agua de un río, de un lago o directamente del mar. Muy bien, pues una vez tenemos agua de nuevo en el circuito secundario, lo que hacemos es precalentarlo y lo impulsamos a través de unas bombas hacia el generador de vapor para completar otro ciclo del circuito secundario. Y eso es todo, Javier. Muchísimas gracias, compañero. No se olviden de seguir la cuenta que tiene en Twitter. Espectacular, si quieres saber más de la ciencia y de la tecnología de las centrales nucleares. Pues ahora ya sabes cómo funciona esta maravilla de la tecnología que conocemos como central nuclear. Pronto, un vídeo con pros y contras de usar esta energía. ¿Deberíamos seguir invirtiendo en la producción de centrales nucleares para generar la energía del futuro? Pronto sabrán más de esto. Así que quédate aquí en Datum Blog. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado. Muy bien. Entonces, evidentemente hablan de la parte bonita, que realmente sí son energías más limpias. Se puede producir mucha energía teniendo un buen control, ¿verdad? Pero siempre hay inconvenientes. Evidentemente los daños son inmensos cuando ocurren desastres como estos, que pueden ser debido al hombre, como se los decía en Chernobyl, o porque pues hay desastres naturales, como es un terremoto. En Fukushima, en Japón, hace años hubo un terremoto increíblemente potente en el mar que provocó unos maremotos increíbles, ¿no? Hay imágenes que lo dejan uno frío. Parece que hubo mucho más daño por los maremotos que por el terremoto en sí. Entonces, una de las consecuencias es que el maremoto llegó a esta central nuclear en Japón, que estaba en la costa, y pues dañó la estructura, ¿no? Y ahí pasó el accidente. Entonces pueden pasar muchas cosas. Ya tengo el video listo de Chernobyl, que ha sido el peor de todos, pero no sé si me alcanza el tiempo. Bueno, voy a pasar un video corto primero. A ver, vámonos a compartir. Vámonos aquí y veamos. Es que no tengo aquí. Bueno, aquí está Chernobyl, dura 16 minutos y el de los 10 accidentes nucleares. Vamos a ver primero el de los 10 accidentes nucleares. La energía nuclear es una de las más potentes energías que se pueden utilizar, la cual es casi inagotable. Sin embargo,
A lo largo de la historia, la energía nuclear ha dejado grandes accidentes por descuidos humanos y técnicos. ¿Sabes cuáles han sido las más grandes catástrofes de la energía nuclear? Quédate en Superavión Documentales. Número 10. El incidente nuclear de España, 19 de octubre de 1989. En la central nuclear de Vandellos ocurrió una falla mecánica en un generador eléctrico, lo que ocasionó un incendio. Este a su vez ocasionó una inundación de agua de mar en el reactor, por lo que fallaron los sistemas de seguridad. Este incidente tuvo un nivel 3 en el índice INES. Número 9. Los accidentes de Tokaimura, Japón. En 1997, en la central nuclear se produjo un incendio. Sonaron las alarmas. Los trabajadores sofocaron el incendio con agua. Horas más tarde, cuando creían que el peligro había pasado, ocurrió una explosión. Varios trabajadores fueron expuestos a la radiación, pero sin peligro alguno. Sin embargo, el 30 de septiembre de 1999 ocurrió un accidente más grave. A las 12 horas, las alarmas sonaron en la planta. Desalojaron las casas más cercanas a la planta. Sin embargo, a las 23 horas, las autoridades, viendo la gravedad del incidente, desalojaron a personas que se encontraban a 10 kilómetros a la redonda. Las causas: una sobrecarga de uranio que inyectaron en un tanque de 16 kilos de ese material en un contenedor para 2 o 3 kilos. Número 8. Accidente nuclear del reactor RA-2, Argentina. Septiembre 23, 1983. En horas de la tarde había sido contemplada una modificación al reactor RA-2 con el objetivo de realizar un experimento con la técnica de fuente pulsada. El procedimiento operativo requería un completo drenaje de líquido moderador antes de realizar cualquier cambio de configuración en los elementos combustibles, lo cual se realizó solo parcialmente, transgrediendo las normas de seguridad. Al vaciar los dos combustibles en el tanque, hizo una liberación de energía gamma y de neutrones. Esto por no vaciar completamente el tanque de grafito. Este accidente tuvo un nivel 4 en la escala de accidentes nucleares. Una persona murió y las demás no presentaron problemas. Número 7. Accidente en el reactor experimental SL-1, Estados Unidos. Es 21 de octubre de 1960. El reactor SL-1 fue apagado para su mantenimiento. Tras 11 días de vacaciones, el 3 de enero de 1961 a las 9:01 p.m., el reactor SL-1 entró en etapa crítica, lo cual generó demasiado calor en 4 milisegundos, haciendo evaporar súbitamente el agua del reactor. El vapor del agua acumuló presión y esto produjo una explosión en la parte superior del casco del reactor. Las personas que murieron en este accidente fueron enterradas en sarcófagos de plomo, sellados con cemento y situados en bóvedas de metal. Esto debido a que los cuerpos emiten grandes cantidades de radiación hasta la fecha. Número 6. Accidente de 3 Mile Island, Estados Unidos, 1979. Son las 4 de la mañana del 28 de marzo de 1979. Se produce un fallo en el circuito secundario de la planta. Esto provocó que el sistema de enfriamiento se detuviera. Automáticamente se apagaron la turbina y el reactor. La presión aumentó gradualmente al no funcionar el circuito secundario de la planta, lo cual se abrió una válvula para disminuir la presión. Sin embargo, otra avería impidió que se cerrara automáticamente. Esto provocó que se liberaran a la atmósfera millones de cubios de gas radiactivo. Esta planta está actualmente activa, pero hasta la fecha se sigue con la descontaminación y el mantenimiento de este accidente. Número 5. Accidente radiológico en Brasil, 1987. Brasil, 1987. En un hospital abandonado se encontraba una fuente radiactiva en desuso. Esta fue robada por personas que le dieron un mal uso.
Mató unas 4 personas y unas 249 resultaron lesionadas por el envenenamiento radiactivo. Para descontaminar, se tuvieron que colapsar varias casas donde fue llevada la fuente radiactiva. Además de que en los jardines donde se esparció el polvo radiactivo, se tuvo que retirar varios centímetros de tierra y colocar una mezcla de polvos para su descontaminación. Como último punto, en un hecho triste, uno de los que manipularon la fuente esparció polvo radiactivo por el suelo. Este polvo irradiaba una luz azul. Su hija de 6 años pasó todo el día allí comiendo y untándose el polvo por su cuerpo por su atractiva luminosidad. La niña falleció días después por el envenenamiento agudo de radiación. Número 4. Incendio de Windscale, Reino Unido. Ocurrido el 10 de octubre de 1957, ha sido el peor accidente nuclear del Reino Unido. Alcanzó un nivel 5 en la escala de accidentes nucleares. La planta se construyó de manera apresurada como parte de un proyecto de bomba atómica británica. En 1950 entró en funcionamiento el reactor 1 y en 1951 entró en funcionamiento el reactor 2. El 10 de octubre de 1957, el núcleo del reactor 1 se incendió. Esto provocó que el material Yo-231 escapara al aire. Este material provoca cáncer de tiroides. Esto provocó la muerte de alrededor de 240 personas. Número 3. Desastre en la Unión Soviética, 1957. Este accidente alcanzó un nivel 6 en la escala de accidentes nucleares. Hasta antes de Chernobyl, había sido el peor desastre nuclear en la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética quedó rebasada por Estados Unidos en cuestión de armas nucleares, lo cual quería producir uranio y plutonio para armas nucleares. Esta planta fue construida en solo 3 años. Sus científicos carecían de conocimientos de física nuclear, lo cual dejaron un poco de lado las decisiones sobre seguridad. Los 6 reactores desechaban los residuos de alto peligro en un río cercano, que llevaba al Océano Ártico. Posteriormente, los residuos se vertieron en el lago Karachay. Actualmente, este lago es altamente peligroso por su radiactividad. Pasar unos minutos a la orilla, se recibe una dosis letal de radiación que te matará en un minuto. Número 2. Accidente de Fukushima, Japón, 2011. Es marzo del 2011 y un poderoso terremoto de 9 y un posterior tsunami azotó Japón. Este desastre afectó peligrosamente la central nuclear de Fukushima. Este es el único accidente que iguala en la escala al de Chernobyl, ambos en nivel 7. En la planta se presentaron varios accidentes que llevó al peor escenario. El tsunami causó un fallo en los sistemas de enfriamiento de los reactores. A su vez, provocó una triple fusión de núcleo, explosiones de los reactores y el escape de gas radiactivo a la atmósfera, así como agua radiactiva vertida al mar. La radiación del agua llegó en 2015 a San Francisco, pero con niveles no peligrosos para la salud. Número 1. Chernobyl. Este ha sido el peor desastre nuclear de la historia. Alcanzó el nivel 7 en la escala de desastres nucleares. La radiación fue tal que se expandió por toda Europa, Canadá, Estados Unidos, incluso hasta Japón. El 26 de abril de 1986 comienza el turno de noche. Está programado un experimento de seguridad. El equipo que operaba en la central el sábado 26 de ese año se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello, deberían averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor después de la pérdida de suministro de energía eléctrica principal del reactor. Sin embargo, ocurrió un súbito aumento de la presión en el núcleo del reactor 4. Al no poder más con la presión, este explotó con todo el hidrógeno dentro. Esta explosión dañó severamente el edificio, liberando grandes cantidades de radiación a la atmósfera. Horas después de la explosión del núcleo del reactor, estaba al descubierto, por lo cual seguía lanzando radiación al ambiente.
36 horas después, se procedió a la evacuación de la ciudad de Pripyat, pero era demasiado tarde. La mayoría ya había recibido dosis muy alta de radiación, que en la actualidad vemos sus efectos en mutaciones y el aumento de cáncer. Días después del accidente, las autoridades decidieron que para controlar la radiación deberían construir un sarcófago que contuviera los materiales radiactivos. Sin embargo, este tuvo deficiencias. La planta siguió en funcionamiento sin importar la alta radiación. Sin embargo, en diciembre de 1999, el último reactor en funcionamiento fue apagado. En noviembre del 2016 se inauguró un nuevo sarcófago, el cual es capaz de contener el material radiactivo hasta por 100 años. Se espera que para el 2023 sea desmantelada toda la vieja estructura. Estas han sido las mayores catástrofes nucleares de la historia. ¿Se debe seguir utilizando la energía nuclear? Escribe tu comentario aquí abajo. Si te gustó este documental, apóyame con un like. Y para ver más trabajos como este. Bueno, dejo de compartir. En el accidente de Chernobyl, la radiación se extendió por toda Europa y luego por todo el mundo y tuvo muchas consecuencias. Por ejemplo, los animales, ¿no? El ganado fue contaminado, la leche que producían fue contaminado. Se prohibieron durante mucho tiempo las exportaciones de leche, carne de los países que fueron contaminados, ¿no? No sé si demandaron a la Unión Soviética, pero pues sí causó muchos daños, muchos efectos, muchos enfermos por radiación. Evacuaron a miles de gentes cerca de esa zona y últimamente he visto documentales en donde en la zona ahí de la planta de Chernobyl, en donde no hay gente, pues la fauna y la flora pues recibieron mucha radiación, hay mutaciones, pero también regresaron los animales, ¿no? Hay muchos animales ahorita ahí. Entonces, pues también donde no está el hombre, pues también la naturaleza retoma el espacio. Aunque claro, aquí pues hay daños, ¿no? También con la pandemia, no sé si sepan ustedes, deben saberlo, que durante el tiempo, al principio de la pandemia, hace un año, pues la gente estaba encerrada, dejaron de salir y los animales empezaron a tomar, ¿no? Los espacios. Pero bueno, entonces el dilema es ese, ¿no? Realmente es conveniente usar este tipo de energías. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las ventajas? Entonces convendría, ¿no? Ver realmente qué es lo que más conviene, ¿no? Pero bueno, ahorita en la segunda parte vamos a ver lo de Chernobyl con más detalle, ¿no? Yo sé que estos temas a veces podrían ser un poco incómodos para algunos de ustedes, pero es necesario que vean también la parte negra, ¿no? De lo que es la ciencia, la tecnología, el progreso, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que luego, pues su costo es muy alto, ¿no? Entonces, ya nos quedan 5 minutos de Zoom, pero bueno, como el video de Chernobyl dura 15, pues ya no hay tiempo para verlo en esta sesión. Entonces nos salimos y regresamos en 3 o 4 minutos en lo que proceso este video. Ok, jovencitos, regresamos.